Me gustaría comenzar este programa con una reflexión. Todos tenemos la posibilidad de ver cómo en determinados libros, en la imaginería, incluso en los cuadros, en los lienzos, aparece María en el Gólgota a los pies de la cruz de su hijo. E incluso el que haya tenido la oportunidad de ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, María está incluso hasta en el litóstrofe, en el patio de las caballerizas, viendo cómo flagelaban a su propio hijo. Y quería comenzar esta reflexión porque estudiando y cómo eran los romanos, y sobre todo cuando condenaban a los romanos a muerte, esa circunstancia era imposible. Es decir, los romanos impedían que los familiares estuvieran cerca de los reos a muerte. ¿Para qué? ¿O por qué? Para evitar que se formaran tumultos. Entonces, todo lo que nos han narrado a lo largo de los siglos, la presencia de María en el Gólgota, a los pies de la cruz, ¿no es real? Pues es real, pero todo se lo debemos a la protagonista de este programa. Se lo debemos a la esposa de Poncio Pilato, llamada Claudia Prócula, también conocida como Procla. Claudia y su esposo Pilato estaban en Roma, pero por intervención de Sejano, un prefecto del pretorio muy amigo del emperador Tiberio César, y además su confidente, pues destinaron o trasladaron a Poncio Pilato a Judea, algo que a Claudia eso no le satisfacía. Lo que quería es que su esposo siguiera en Roma para seguir escalando posición dentro del organigrama romano y llegar a ser algún día un gran senador. Algo que si se producía ese traslado se lo impedía. Pero no tuvieron más remedio que aceptarlo por decisión del emperador. Pilato y Claudia primero residieron en Cesarea, en Israel, y posteriormente se instalaron en la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia está en la segunda muralla de Jerusalén, que linda con el antiguo templo de Jerusalén, ¿no? El que desapareció en el año 70. Bien, pues la fortaleza Antonia, Pilato tenía su despacho y también sus aposentos privados, donde residía con su esposa. Pues nos vamos a la última semana de vida de Jesús. Jesús entró en Jerusalén un domingo, pero 2 días después, María presentía de que algo bueno no le iba a ocurrir a su hijo. Y sin que él lo supiera, se desplazó de Nazaret a Jerusalén. ¿Con la intención de qué? De entrevistarse con Claudia, con la esposa de Pilatos. Hoy en día las ciudades crecen, evidentemente las distancias se acortan, ¿no? Pero en aquella época la distancia que tuvo que recorrer María de Nazaret a Jerusalén era exactamente de 134 kilómetros. Y además con un medio de locomoción como es 2 caballos tirados por un carro. Pero no se desplazó sola, se desplazó con María Salomé, María Cleofás y María Magdalena. Su hijo no lo sabía, pero ella cuando llegó a la fortaleza Antonia y con la intención de entrevistarse con la esposa de Poncio Pilato, le abrió la puerta a un guardián del pretorio. Ella insistía que quería ver a Claudia. Se acercó la esposa de Pilato y le dijo, y le pidió que si a su hijo le ocurriera algo que le permitiera que en su pasión estuviera cerca de él. Ese es el motivo por el cual María la vemos a los pies de la cruz. Bien, Claudia le dio un atisbo de esperanza. Le dijo, no te preocupes, que conozco, fijaros qué cosa más curiosa, conozco las enseñanzas de tu hijo. He escuchado hablar de él y realmente en ningún momento arremete contra Roma. Es más, él arremete contra los enemigos de mi esposo, los saduceos, fariseos, los escribas. No le pasará nada, pero si le ocurriera algo, no te preocupes, que yo hablaré con el hombre de confianza de mi esposo llamado Quinto Cornelio para que te dé permiso y puedas estar cerca de tu hijo. Bien, pues el viernes, el último día de vida de Jesús, cuando fue capturado en el Monte de los Olivos, esa madrugada lo llevaron en primer lugar a la casa de Anás y posteriormente a la casa de Caifás. Ya haremos un programa de estos 2 personajes.
Y al amanecer lo llevaron al pretorio, a la fortaleza de Antonia, donde estaba Pilato. Pues Claudia, esa noche, lo pasó fatal. Ella no paraba de moverse en la cama, daba vueltas, empezaba a sudar, buscaba coger aire, incluso tenía hasta fiebre. Despertó y escuchó de fondo un tumulto, un murmullo, mucha gente hablando. Ella se frotó los ojos, no sabía lo que le ocurría. Siguió caminando y se acercó a unas cortinas. El pretorio donde estaba Pilato y su lecho privado lo separaba una cortinita. Ella la abrió sigilosamente y escucha a su esposo diciendo: yo no veo ningún mal en este hombre. Y a la multitud gritando: crucifícale, crucifícale. En ese momento, Claudia llamó a un mensajero de su esposo y le dijo: dile a Pilato que deje en paz a este hombre, que es un santo varón. Esta noche he tenido un sueño por su causa. El mensajero se acerca a Pilato y le comenta lo que Claudia le había dicho. Tened en cuenta que los romanos le daban mucha credibilidad a los sueños, y en el caso de Pilato además era muy supersticioso. Pilato se vuelve a la multitud y dijo: lo azotaré y lo dejaré libre. Momento en el cual se giró, se acerca a su esposa y le pregunta: mi mensajero me ha dicho que has tenido un sueño, ¿de qué se trata? Y Claudia empieza a narrarle el sueño, pero el sueño lo vamos a descubrir más tarde, porque a Jesús lo llevaron a azotar, en este caso a flagelar, en un patio llamado Litóstofo, que era el patio de las caballerizas. Pues gracias a la intervención de Claudia Prócula, de la esposa de Pilato, María pudo estar presente por autorización de Quinto Cornelio en aquel patio. Había un claustro y unas columnas. Ella se escondió detrás de una de las columnas y tenía en sus manos un pañolón blanco. ¿Por qué tenía ese pañolón blanco? También lo vamos a descubrir. María observó cómo a su hijo lo desnudaron completamente. Le ataron las manos, las muñecas, en un poste bajo, con los brazos en máxima extensión. Desde su posición pudo ver como dos hombres fuertes, llamados líctores, se acercaban, uno por la derecha y otro por la izquierda. Llevaban en la mano un utensilio muy pesado, el fragum tassilatum. Ese utensilio era una empuñadura de cuero, 3 tiras, también de cuero, en medio hueso de carnero y en la punta bolas de acero. Imaginaros cada golpe, el dolor lacerante que producía el fragum tassilatum. De hecho, el populacho romano lo llamaban el escorpión. Pues María fue testigo de aquello. Y claro, ten en cuenta que los líctores, las 2 personas que ejecutaban la flagelación, eran muy doctos en la materia. Y como su utensilio pesaba mucho, es mucho más cómodo o más fácil golpear de arriba a abajo que no linealmente. ¿Qué es lo que hicieron? Pues los primeros golpes fueron a parar a los testículos, nalgas y abdomen. Aquel hombre se desplomó. Y una vez en el suelo se ensañaron con él, a golpe. Fijaros qué duro era la flagelación, mientras que María estaba a su madre observándolo todo. Qué duro era aquello, que cuando los líctores perdían eficacia en cada golpe, eran sustituidos por otros 2. Porque en cada golpe arrancaba trozos y tiras de piel y volvían a elevar el brazo y volvían a golpear. Bueno, pues hasta 6 líctores, 2 por turno, golpearon en aquel patio de las caballerizas a Jesús. Una vez terminado la ejecución con 120 impactos sobre su cuerpo, lo arrastraron por el suelo dejando un reguero de sangre. María estaba detrás de una columna, su hijo no lo sabía. A él lo llevaron a una esquina y le colocaron, en señal de burla, un bonete de espino. Pero ella salió corriendo y comenzó con el pañolón blanco a secar la sangre del suelo. ¿Por qué? Porque para los judíos, y María lo era,
La sangre simbolizaba el alma. Pues mientras todo esto sucedía, Claudia le estaba narrando a su esposo el sueño. Él le volvió a preguntar, ¿qué es lo que has soñado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y Claudia dijo, el sueño ha tenido dos partes. La primera parte ha sido terrorífica. Era una cruenta batalla entre las tinieblas y la luz. Una batalla infernal entre los lobos y el cordero, entre los búfalos y el león. El cordero y el león tenían el rostro de esa persona que acaba de enviar a flagelar. Y los lobos y los búfalos tenían los rostros de aquellos que están gritando en el patio, crucifícale. Y tú estabas allí, mi querido esposo. Lo estabas permitiendo todo. Estaba permitiendo que los lobos y los búfalos se ensañaran con ese hombre. De repente todo se cubrió de sangre. La tierra entera se cubrió de sangre. Y hubo una gran oscuridad. Y desde la entraña de la misma tierra comenzó a emerger una luz muy brillante, cada vez más intensa, tan fuerte, una luz maravillosa. Era como un nuevo amanecer. Era tan intensa esa luz que ocultaba o cegaba a la propia luz del sol. Justo en esos momentos me desperté, me froté los ojos y seguía viendo esa luz. No sabemos si Pilato le dio credibilidad al sueño de su esposa. Lo cierto que justo después de narrarle su sueño, ese hombre que venía del patio de las caballerizas caminaba en dirección al pretorio con un bonete de espino. Apenas podía andar. Tras sí, un reguero de sangre. Cuando Claudio lo vio, tras las cortinas, se desmayó. Sus sirvientas la reanimaron e inmediatamente se acicaló. Se camufló, se colocó un velo para que no fuera conocida y se camufló entre las mujeres. Quería estar cerca del camino hacia el Gólgota. En la mediación del recorrido que hizo Jesús hacia el Gólgota, desde la fortaleza Antonia, donde salió al Calvario o Gólgota, hay unos 600 metros. En la mediación había unas mujeres y entre ellas estaba Claudia. Jesús las miró y les dijo, mujeres, no llorad por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Claudia también fue testigo de lo que ocurrió en el Gólgota y sin embargo sintió una gran tranquilidad cuando a los pies de la cruz vio a María, a su confidente, a su amiga, a María junto con Juan. En ese momento reconoció que Quinto Cornelio había cumplido su promesa, permitir que María, que no se permitía nunca que un familiar estuviera cerca del reo, pero en este caso permitió que María estuviera a los pies de la cruz. Después de esa ejecución, Claudia volvió a su lecho y se acostó. Era viernes. Durmió profundamente. Llega el sábado, Claudia no se despertaba. Llega el domingo, tampoco. Pero a la hora nona, es decir, a la 9ª hora de la salida del sol, lo que equivale a las 3 de la tarde de ese domingo, abre los ojos y escucha a su esposo hablando con 2 guardias del pretorio. De nuevo abre las cortinas y uno de los guardias le dice a Pilato, aquel hombre que mandaste crucificar lo han sepultado, pero están diciendo por ahí que el sepulcro está vacío. Lo hemos buscado por todas partes y no lo encontramos, no sabemos dónde está ese hombre. Claudia sintió la segunda parte de su sueño, el nuevo amanecer, y en su corazón pudo percibir la resurrección de Jesús, según testimonio propio de Claudia. Bien, hemos narrado la historia de una mujer que esta historia viene en manuscritos ocultos, apócrifos, y que pertenecieron al comienzo del cristianismo, pertenecieron como parte de su propia liturgia. Y gracias a ello, los primeros cristianos organizados, que es la iglesia copta vinicia, el 25 de junio, celebran el día de Santa Claudia Prócola.
la amiga y confidente de la Madre de Jesús, llamado el Nazareno. Muchas gracias.